comparte un diálogo con el invitado. Tras la resolución asumida por Alcotel el jueves 23 de enero de 2020, varias organizaciones de la comunicación se han solidarizado y han expresado su preocupación por la situación. Consideran que cualquier medida que implique una sanción a un medio debe ampararse en el derecho constitucional a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir y acceder libremente a la información y comunicación plural, incluyente, diversa y participativa de forma individual y colectiva, tal como lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 16, 17 y 18, y los diferentes instrumentos internacionales de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor. La pregunta es si la justicia en Ecuador está en derecho o no. Ya son las 8 de la mañana con 2 minutos, 2 minutos, ya nos acompaña en nuestros estudios el doctor Juan Pablo Albán, experto en materia de derechos humanos. Doctor Albán, buenos días, qué gusto recibirle, que esté aquí con nosotros en la primera entrega de Punto Noticias, bienvenido. Ayer el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzen, en una entrevista televisiva, dijo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja mucho que desear. No se toma en cuenta a policías secuestrados, ciudadanos que se quedaron sin agua, sectores productivos afectados, un canal de televisión, textualmente, un canal de televisión quemado. La CIDH toma las cifras de muertos, pero no se han dado el trabajo de revisar si es cierto o no, dijo el segundo mandatario. Un nuevo pronunciamiento más por parte del Ejecutivo rechazando este informe del organismo internacional, del cual es miembro y del cual se ha adherido de forma voluntaria, porque creo que nadie obliga a un Estado a adherirse al mismo. Y al parecer, yo revisé este informe de la Comisión y mencionan este tipo de casos en varios puntos, pero quiero que sea usted, doctor, quien nos comente al respecto. Buenos días a los oyentes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante, he tenido la ocasión de visitar ya varios medios en el curso de las últimas semanas para referirme a esta cuestión, pero creo que es importante seguir divulgando ante la ciudadanía frente a esta ola de noticias falsas que curiosamente son repetidas por altas autoridades públicas, que aprovechando la credibilidad que tienen y la legitimidad política que ostentan como autoridades, desinforman al grupo social, y eso es sumamente grave. Las manifestaciones del señor presidente de la República, así como las que se ha escuchado en estos días de otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo, son directamente falsas. No podemos calificarlas de otra manera, porque afirman que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un gran desbalance porque no refiere en ninguna parte las acciones violentas cometidas por los manifestantes particulares o las afectaciones sufridas por agentes de seguridad del mismo Estado o por funcionarios públicos. Y esto, decía yo, es absolutamente falso porque no solo una vez, sino en 4 ocasiones a lo largo del informe, del texto del informe de la Comisión, que cualquier ciudadano puede acceder a la página de la CIDH, descargarlo y leerlo, se refiere justamente a esto, el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública, estoy leyendo textualmente, muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como por ejemplo, violencia sexual contra policías mujeres, asimismo, apedreamiento de ambulancias y obstaculización a bomberos, agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo, desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales, bloqueo de carreteras, etcétera, etcétera. El incendio de instalaciones públicas, ataques a medios de comunicación, ataques a las ambulancias. Entonces, cuando el vicepresidente de la República, porque si fuera cualquier otra persona quien hace esta afirmación, seguramente el nivel de impacto en el grupo social sería más bajo, pero cuando el vicepresidente de la República o un funcionario de alta jerarquía del Poder Ejecutivo hace esta afirmación, la ciudadanía tiende a creer. Y hay una de dos opciones. O bien el señor vicepresidente ha sido mal informado y él no ha leído él mismo el informe, o, esto sería muy grave, hay una intención deliberada de desinformar para poder desacreditar ese informe que formula unas recomendaciones muy específicas alrededor de esos hechos violentos de los particulares que le toca al Estado cumplir. El Estado tiene que esclarecer estos hechos, el Estado tiene que determinar quiénes son los responsables, el Estado tiene que imponer las consecuencias jurídicas de estos actos, el Estado, no la Comisión. Entonces, cuando se descalifica el informe, parecería que el Estado lo que está tratando es de desentenderse de sus propios deberes. Lavarse las manos. Correcto.
¿Cómo tomar esto, doctor, cuando se supone que el Estado voluntariamente se adhiere a este tipo de convenios internacionales y debe ser respetuoso de los pronunciamientos que estos hagan, le guste o no le guste, porque están apegados a revisar lo que pasa en materia de derechos humanos? Su observación es totalmente correcta. Una vez que un Estado ratifica o adhiere a un tratado de la naturaleza que fuera, de derechos humanos o no, pero más en el caso de los instrumentos internacionales de derechos humanos, está forzado a cumplir los compromisos que adquirió de buena fe. Hay una norma imperativa en el derecho internacional, algo que los juristas que trabajamos en el ámbito internacional llamamos una norma de ius cogens, que se denomina la norma del pacta sunt servanda. Los acuerdos o los compromisos internacionales deben ser cumplidos, deben ser observados, y en esa observancia, en ese cumplimiento, además, debe primar un criterio de buena fe, que es precisamente lo que aquí lamentablemente estamos percibiendo que no existiría, porque al desfigurar el contenido del informe del organismo de supervisión, al que, como usted bien señala, Ecuador se sometió voluntariamente, se está tratando de mala fe, ya no de buena fe, incumplir el compromiso internacional, y ahí hay un problema. Hay dos factores adicionales a tomar en cuenta en el cumplimiento de las recomendaciones de un órgano como la CIDH. El primero de ellos es que no puede anteponerse las normas del derecho interno o la lógica del derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Eso es inadmisible en virtud de lo que determina el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y lo otro es que cuando los estados ratifican o adhieren a un tratado, adquieren automáticamente la obligación de dotar de efecto útil a sus disposiciones. No se trata de meras declaraciones líricas. No es un papel. Es un compromiso, se supone que es serio, entonces hay que darle efecto, hay que dar eficacia a sus disposiciones. Y cuando el Estado deja de cumplir sus obligaciones de respeto o de garantía, en el marco de la garantía, su deber de prevenir violaciones de derechos humanos, de investigarlas, de sancionar a los responsables y, de ser el caso, como lo sugiere la Comisión en sus recomendaciones, reparar a los afectados, entonces le está quitando el efecto útil al tratado, porque para eso es el tratado. Doctor Albán, estamos conversando con el doctor Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos, catedrático universitario, en fin, entre otros tantos méritos en el ámbito de la jurisprudencia. A esto se suma esta especie de ataque que ha recibido en los últimos días la Defensoría del Pueblo por el tema de los fallecidos, que si son 10, que si son 11, que si no contrastó, que si no verificó, que por último si no presentó el cuerpo. O sea, ¿esto en qué medida definitivamente no creo que contribuya a esclarecer este asunto y a lograr precisamente lo que dice la CIDH, esta reparación? Yo creo que es importante notar que históricamente la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, ha tenido un rol sumamente secundario. En muchas ocasiones ha sido porque, de hecho, los propios titulares de esta institución no han sabido representar adecuadamente el rol institucional, en otras ocasiones por las limitaciones que el marco normativo le impone, porque es una suerte de bulldog sin dientes. La Defensoría tiene una serie de competencias, pero luego al momento de lograr la implementación de las recomendaciones o las disposiciones que formula, no hay mecanismos de exigencia, y eso es un problema muy serio. Yo creo que la Defensoría está llamada a hacer un trabajo responsable, y en ese sentido, obviamente, la información que levanta debe ser verificada, debe ser contrastada, etcétera. Pero aquí, el gobierno nacional está tratando de distraer la atención ciudadana sobre cómo tal vez la Defensoría se ha equivocado, y efectivamente el titular de la Defensoría salió a decir, bueno, uno de los nombres que teníamos al parecer no coincide. Él mismo ha salido a reconocer que así es. Pero finalmente la cuestión de fondo, que no le toca a la Defensoría del Pueblo, que le toca al gobierno nacional, es investigar estas muertes, estas lesiones acontecidas en un contexto de conmoción interna. ¿Por qué? ¿Provocado por Porque qué? se estaba usando la fuerza. Y cuando se utiliza la fuerza, cualquier alegación de que esas muertes, de que esas lesiones pudieran ser el resultado del uso de la fuerza y del incumplimiento de los parámetros del uso de la fuerza, porque la fuerza puede usarse, siempre y cuando se cumplan ciertas pautas. Le corresponde al Estado que utilizó la fuerza, representado ¿por quién? Por su poder ejecutivo en sus fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y las fuerzas militares, y sobre todo a la función judicial, dado el modelo constitucional nuestro, a través de un órgano autónomo que es la Fiscalía. Entonces, al tratar de descalificar las conclusiones de la Defensoría del Pueblo,
El Estado se está desentendiendo de asumir su propia responsabilidad bajo estándares internacionales de investigar estos hechos. Puede ser que la conclusión de las investigaciones que se adelanten, que deben ser diligentes, que deben ser objetivas, que deben ser transparentes, por cierto, sea que esas muertes no son resultado del uso de la fuerza. Pero hasta que esa conclusión sea producida y se asiente en evidencia, tenemos que suponer que pudiera haber habido excesos que tienen que ser investigados. Y en este sentido a mí me parece que es trascendental señalarle a la ciudadanía que hoy por hoy los descargos del gobierno nacional se basan en reportes de las propias fuerzas de seguridad señaladas de haber utilizado la fuerza. Juez y parte. ¿Cómo es posible que el mismo órgano que se presume que pudiera haberse excedido sea el responsable de investigarse a sí mismo, de producir la evidencia y de luego decir, no nos hemos excedido? Es desde una lógica de sentido común muy elemental. Absurdo. Peor todavía desde la lógica de los estándares internacionales. Es más absurdo todavía. ¿Por qué hay este resquemor? ¿Por qué hay este prurito de investigar? ¿Por qué no entender que la función pública uno la asume para servir al pueblo, no para subirse la vanidad? ¿Por qué no entender que en este momento conflictivo, de polarización social, de la llegada muy pronta de un nuevo proceso electoral, es más importante que los ecuatorianos podamos conocer objetivamente cómo está el país? ¿Por qué negarle a la ciudadanía ecuatoriana el esclarecimiento de estos hechos? Aún para decir, insisto, no, esto en realidad resultó de un infarto, esto de acá resultó de un atropellamiento de un ciudadano civil, esto de acá resultó de una caída accidental. Está bien, si esa es la conclusión, y es la conclusión sustentada en la evidencia, está muy bien, pero no basta la manifestación ligera de las autoridades públicas sobre el hecho de que es así, sin investigación, luego descalificando al órgano internacional de supervisión de derechos humanos y al órgano nacional de supervisión de derechos humanos. Entonces, ¿para qué existe el órgano nacional y para qué nos sometimos a los tratados internacionales? Es una tomadura de pelo al conjunto ciudadano, muy peligroso. Doctor Albán, con este análisis uno podría determinar que existe un deterioro en materia de derechos humanos en el país que se refleja no solo en eso, sino también en otro de los derechos humanos como es el de la libertad de expresión. Este medio de comunicación está al borde de ser cerrado por esta disposición de Arcotel que ha pedido el término del título habilitante o la extinción del título habilitante para que este medio de comunicación siga funcionando, porque le resulta incómodo por su contenido, por las personas a las que se ha entrevistado a lo largo del tiempo, sobre todo en el tema del paro de octubre, cuando se informó lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo mira usted este irrespeto a la libertad de expresión como principio fundamental? Antes de responder a la cuestión concreta, primero mi solidaridad con este medio. En algún día de esta misma semana que tuve la ocasión de estar en otro medio, decía que en una verdadera democracia aquellos que disienten, esas voces críticas, las posturas que cuestionan la actividad del poder público también tienen que ser escuchadas, porque de eso se trata la democracia. Puede ser que eso incomode, puede ser que eso irrite, puede ser que eso choque, pero finalmente eso es la democracia. Lo segundo que debo decir antes de responder es que usted conoce, yo por mi tarea de defensor he sido crítico, no del actual régimen, también fui muy crítico, tal vez mucho más crítico del anterior régimen. Y cuando usted me dice cómo está la situación de los derechos humanos y si hay un deterioro, yo pensaría que hay una constante, y eso es lo peligroso, porque yo pensé que el nuevo régimen, que se ha llenado mucho la boca de derechos humanos, iba justamente a adoptar una actitud que no replicara situaciones complejas que se produjeron respecto de las libertades básicas en el régimen anterior, y que en su momento yo cuestioné y mucha gente cuestionó. El tema de la libertad de expresión es central en esto, porque nuestro anterior presidente, con una personalidad muy fuerte, no le gustaba ser cuestionado, y como no le gustaba ser cuestionado, su reacción era lanzarse en contra de la prensa que le cuestionaba. Pero ¿qué es diferente en este escenario? Porque este medio lo que ha hecho es permitir que las voces críticas sean escuchadas. Y entonces se siente incómodo el poder actual. Y entonces la conducta es: no me gusta que me critiquen.
Y entonces, pero un funcionario público está sujeto a la crítica. Correcto, y el resultado es, bueno, entonces lo cerramos, porque no les quiero oír. Y no, así no funciona, porque lo que usted dice es la clave. En el contexto de un Estado democrático, primero tiene que haber la mayor posibilidad de la libre circulación de las ideas y de todas las opiniones, porque eso nos ayuda a construir democracia. Segundo, si es que eventualmente quien ocupa una función pública es objeto de cuestionamientos, en lugar de encapsularse y ponerse a la defensiva, debe rendir explicaciones, porque en realidad trabaja para todos nosotros. Finalmente esa persona está sirviendo al pueblo. De eso se trata la función pública, o al menos de eso debería tratarse la función pública. Cuando alguien tiene el cuero tan fino que no es capaz de tolerar la crítica, no debería simplemente postularse una función de elección popular o aceptar un cargo público, porque es un añadido de la función pública, sí o sí, que la persona será cuestionada, porque es imposible que toda la sociedad esté de acuerdo y conforme con lo que la autoridad pública hace. Hay intereses distintos, hay visiones distintas, hay ideologías distintas, y eso enriquece, eso es positivo, y hay que respetarlo, y hay que aceptar la crítica, y hay que rendir cuentas. Y cuando la autoridad pública no quiere rendir cuentas, es muy difícil que hablemos de un verdadero Estado democrático. Entonces, la libertad de expresión debe observarse siempre, es una condición de democracia. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Y hasta aquí, el gobierno actual había dado muestras de pretender permitir un mayor debate. Pero esto es una señal sumamente negativa, porque es una señal de aquel que diga cosas que no me agradan, va a tener que salir del aire. Y los medios de comunicación, el verdadero periodismo, no está para agradar a nadie, no está para complacer a nadie. El periodismo debe ser balance, debe ser objetividad. Si es que el gobernante de turno no está dispuesto a aceptar que esa es la realidad del periodismo y solo quiere un grupo de aduladores, entonces no ha debido ser gobernante. Y cuando digo gobernante me refiero en general a cualquier persona que esté ocupando un cargo público en el Estado, no solamente al señor presidente de la República. En este contexto, el vicepresidente que viene de la radiodifusión, de medios de comunicación, ha señalado ayer que cuando una radio llama a la insurgencia, al caos, a destituir, escúcheme bien, a destituir a un gobierno, no es libertad de expresión. Ellos deben responder ante la ley, dentro de un proceso deberán justificar su acción. Este tipo de expresiones, digo yo, de una u otra forma, no sé si expresiones, de intenciones, disposiciones, no sé cómo interpretarlo, de una u otra forma pueden influir en la justicia, doctor. Definitivamente. Antes de responder sobre esa cuestión puntual, me parece importante recordar, ojalá el señor vicepresidente reciba un reporte de esta conversación que usted y yo mantenemos, recordar que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al cual voluntariamente se ha obligado el Ecuador, determina que la imposición de consecuencias jurídicas por los excesos o por las arbitrariedades en el ejercicio de la libertad de expresión son siempre bajo la forma de responsabilidad ulterior. Lo que esto significa es que no se aplica primero la sanción y luego se investiga, porque en el propio lenguaje que utiliza el vicepresidente que usted acaba de leer, lo que está ocurriendo claramente es primero le retiro el título habilitante y después investigo a ver si es que sí o no. No es así. Primero se hace la determinación de la responsabilidad y luego se impone una consecuencia que es ulterior. Pero sobre lo otro que es medular, me parece central mantener este debate en sociedad. Usted sabe que yo tuve, no sé si la fortuna o el infortunio de integrar un consejo de la Judicatura de Transición. Al inicio de este diálogo. Que lamentablemente en este momento la independencia judicial en el Ecuador está seriamente comprometida. Y está seriamente comprometida primero por la continuidad de estos discursos desde las más altas esferas del poder, que obviamente le ponen presión a los jueces. Y esa presión los jueces seguramente en los estados modernos siempre la tienen. Porque y más si son temporales. Con los procesos, a eso voy a ir, con los procesos tan dinámicos de comunicación actual, los jueces están sujetos al cuestionamiento en red social, en medios tradicionales, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, bueno, eso pudiera comprometer la independencia de un juez que tenga una designación permanente, de un juez que tenga estabilidad en el cumplimiento de sus funciones, de un juez que no haya llegado a través de un proceso que está cuestionado por la Corte Constitucional del Ecuador en este momento, que aún no se pronuncia sobre este tema, de un proceso
que no tiene fundamento legal, porque cuando usted se pone a analizar cuál fue la base de la evaluación, solamente hay la referencia al proceso general de evaluación en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero ya las decisiones específicas que se tomaron a través de resoluciones administrativas sin fundamento legal. Y eso, tarde o temprano, no quiero ser yo el oráculo de Delfos, pero tarde o temprano terminará en una determinación de responsabilidad para el Estado ecuatoriano, en sede internacional o tal vez en sede nacional, viendo cómo se pronuncia la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, el hecho de que 26 de los jueces que integran el más alto tribunal de justicia de este país sean jueces con muy buena reputación, con muy buenas capacidades, yo a algunos les conozco desde la universidad, eran mis contemporáneos, no puedo dudar de su calidad, pero jueces que han sido nombrados sin un periodo definido de duración en sus funciones, sin una garantía de estabilidad, y que están sujetos a la presión no solo de la opinión pública, sino sobre todo del poder político que dicta sentencias en Twitter o que dicta sentencias en rueda de prensa, obviamente que no podemos hablar de independencia de la justicia. Y presiones de la Fiscalía también. Bueno, pero la Fiscalía finalmente tiene un rol, porque la Fiscalía representa una parte procesal. O sea, en últimas de la Fiscalía es esperable que la Fiscalía tome una postura radical. No debería, porque el Código Orgánico Integral Penal dice que debe actuar con objetividad, pero en último término, no debería sorprendernos que adopte una postura radical, pero lo que sí es absolutamente inadmisible es que otros poderes del Estado, aprovechando esa situación de inestabilidad en el desempeño de la función de estos 26 jueces, estén dando directivas, porque para mí sí lo son, ese tipo de pronunciamientos del señor vicepresidente de la República, son directivas sobre cómo pronunciarse. Y antes nos quejamos mucho, yo mismo lo hice, lo denuncié internacionalmente, de que la justicia era utilizada como un aparato represivo de persecución contra los que disentían, contra las voces críticas, contra aquellos que no estaban de acuerdo, contra aquellos que representaban otras visiones políticas del país. Pero ¿y hoy? ¿No es exactamente lo mismo lo que estamos viendo hoy? Si queremos una justicia que sea creíble, necesitamos ofrecer un debido proceso total, y ese debido proceso total empieza por garantizar que los jueces sean independientes e imparciales, porque aún si estos jueces producen decisiones apegadas a derecho y fundadas en la prueba, va a haber dudas sobre la legitimidad de las mismas por su inestabilidad en el cumplimiento del cargo, y eso solo, su temporalidad, bajo estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo los principios de Bangalore, bajo los pronunciamientos del Relator de Independencia Judicial de las Naciones Unidas. Esa temporalidad, decía, por sí sola ya podría provocar la nulidad de las decisiones. No que lo que nos interesa es combatir la impunidad. ¿Cómo garantizamos el combate a la impunidad cuando las decisiones no se van a sostener y pudieran terminar siendo nulas? Tenemos que reflexionar un poco en eso. Yo creo que ha sido realmente muy atropellado la forma en que se hizo la evaluación y luego la forma en que se hizo, sobre todo, porque la evaluación sí había que hacerla. Había que hacerla, era necesario hacerla, pero hacerla legalmente y bajo estándares internacionales, pero sobre todo cómo se ha hecho el reemplazo, con jueces que no tienen ninguna garantía de cuándo se van. Le queremos agradecer, doctor Albán, por su presencia en nuestros estudios. El doctor Juan Pablo Albán, experto en materia de derechos humanos, que nos ha visitado hoy. Ya le invitaremos en otro momento para analizar precisamente ese tema de la independencia y justicia y cómo se han manejado estos casos o cómo se están manejando casos emblemáticos a través de jueces temporales. Esperamos que nos acompañe en otro momento, doctor. Sabemos que tiene un compromiso, le agradecemos por estar aquí. Y antes de pasar a la pausa, les decimos, amigos oyentes, que a la consulta que les hicimos a través de nuestras redes sociales, ¿existe independencia en la justicia? Los resultados del pronunciamiento ciudadano son contundentes. 99% opina que no hay independencia frente al 1% que dice que sí. Vamos a la pausa.